Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy día voy a hacer un video grabado, lo estoy grabando, sobre la cuarto capítulo de la lectura y análisis y reflexión sobre la Declaración de Principios del Gobierno Militar de Chile del año 1974. Declaración de Principios del Gobierno Militar de Chile, de 1974, del 11 de marzo, que la estuve haciendo en septiembre, octubre del año pasado y quedó en stand-by. Después vino todo el tema del plebiscito y después fui variando otros temas y me faltó retomar para terminar ese análisis. ¿Y por qué la declaración de principio del gobierno militar? Porque esa declaración de principio es la fuente doctrinal de lo que fue la constitución de 1980. No obstante que el lapsus entre la declaración del año 74 y la constitución de 1980 pasó mucha agua bajo el puente, lo cual muchos de los principios establecidos en esa declaración de principio, para la redundancia, no necesariamente quedaron plasmados en la constitución que ahora se está buscando reemplazar. Por lo tanto, era interesante ver qué es lo que se quería plasmar, cuál era el rayado de cancha que hacía el recién asumido gobierno militar a 6 meses de haber tomado el poder. En los otros videos fui haciendo análisis de los primeros capítulos, fui leyendo y ahí fuimos detectando que se plasmaban ideas hispanistas, tradicionalistas, conservadoras, liberales, nacionalistas, y que de alguna forma esta declaración de principio dejaba contento a todos los que estaban apoyando el régimen militar y que eran contrarios a la Unidad Popular de Salvador Allende. Así que en lo que respecta a este video eh, el último video estaba hablando sobre el aspecto nacionalista de esta declaración de principio, que lo nombra así la declaración, que se llama Sistema de Planificación Nacional y Proyección Nacional, Gobierno Autoritario Impersonal y Justo, los valores y el estilo de gobierno nacionalista. Y fui leyendo los valores y el estilo de gobierno nacionalista, que se definía como un nacionalismo chileno, más que una ideología, es un estilo de conducta, la expresión genuina del ser de la patria y el alma de su pueblo. O sea, a eso se refería con nacionalismo chileno, que quizá uno lo entronca con el nacionalismo clásico chileno del siglo XX y no tiene mucha relación, ojo. Bueno, en esta declaración de principio se habla del principio de subsidiariedad, por ejemplo. Se habla de la despolitización de los grupos intermedios. Se habla de los grupos intermedios de la sociedad civil, que de alguna manera es una expresión del corporativismo antiestatal que era muy en boga en el catolicismo de los años 50-60. En fin, lo que respecta a hablar hoy día es la parte quinta de este capítulo, eh, que es la inspiración nacionalista, realista y pragmática, que el primer punto era el objetivo fundamental de la reconstrucción es hacer de Chile una gran nación, sistema de planificación nacional y proyecto nacional, la segunda parte, tercera parte, gobierno autoritario, impersonal y justo, y punto 4, los valores y el estilo del gobierno nacionalista. El punto 5 se refiere a un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos, marco para el actual gobierno. Insisto, cronológicamente, 11 de marzo de 1974. Así que voy a comenzar a leer esta parte, el punto 5 de la tercera parte de esta declaración de principio. ¿Ok? Un orden jurídico respetuoso de los derechos humanos, marco para el actual gobierno. Chile ha vivido siempre dentro de un orden jurídico. O sea, el legalismo aquí de lleno. Chile ha vivido siempre dentro de un orden jurídico. La majestad de la ley ha estado invariablemente presente en nuestra evolución social. La majestad de la ley ha estado invariablemente presente en nuestra evolución social. Quizás se refiere a la época republicana, pero también al derecho indiano propio de la época de la colonia en Chile. Pero además ese orden jurídico ha sido siempre reflejo del aprecio profundo que el chileno siente por la dignidad espiritual de la persona humana y, consiguientemente, por sus derechos fundamentales. Aquí claramente fundamenta los derechos fundamentales en un aspecto espiritual del ser humano que en los otros videos ya lo desarrollamos, que es propio de una visión tomista de Santo Tomás de Aquino, de la Iglesia Católica,
padre de la Iglesia Católica, uno de los padres de la Iglesia Católica junto a San Agustín, el pensamiento tomista, ¿ya? El concepto de la espiritualidad humana, y desde ahí emana la dignidad y sus derechos fundamentales. O sea, aquí está la influencia tomista. Es en ese respeto por los derechos humanos, más que en su tradición de generación popular y sucesión constitucional de los gobiernos, donde debe encontrarse la savia y la médula de la democracia chilena. Otra importante característica de nuestra tradición jurídica, que la podemos retrotraer hasta el derecho romano, ha sido el respeto por la libertad de conciencia y el derecho a discrepar. Ambos aspectos deberán ser preservados por el Estado de Derecho que el movimiento del 11 de septiembre se propone recrear, pero cuya vigencia fundamental ha sido mantenida dentro de las medidas de emergencia que el mismo contempla. O sea que están suspendidas momentáneamente por la situación excepcional en que se vivía. No obstante que después estos principios como el derecho a discrepar, la libertad de conciencia, etc., van a quedar plasmados en la Constitución de 1980 en, en las garantías constitucionales del artículo 19. Los derechos humanos deberán reforzarse para que su ejercicio pueda ser efectivamente disfrutado por todos y ampliarse a sus manifestaciones sociales más modernas. El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de fijar los límites admisibles de esa discrepancia. O sea, aquí hay algo, acá hay algo que lo plantea como un tema moderno, que el derecho a discrepar no puede estar completamente abierto, podría decirse, sino que debe responder también a la experiencia que debe admitir fijar ciertos límites a esa discrepancia. Veamos qué quiere decir con eso. No puede permitirse nunca más que, bien tajante, en nombre de un pluralismo malentendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspician la violencia guerrillera para alcanzar el poder, o que, fingiendo aceptar las reglas de la democracia, sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de constituir un Estado totalitario. En consecuencia, los partidos y movimientos marxistas no serán nuevamente admitidos en la vida cívica. Aquí ya el 11 de marzo de 1974 se está plasmando la visión de Jaime Guzmán con respecto a lo que sería la democracia protegida. O sea, no es una democracia a secas, es una democracia con apellido, una democracia protegida. ¿Protegida de qué? De aquellos movimientos o grupos o partidos que pregonen ideas totalitarias y que buscan, en fin, desmantelar el sistema democrático. De alguna manera podría decirse que es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper, ¿ya? Pero que se plasma en esta declaración de principio de manera tajante. O sea, nunca más se va a tolerar esa democracia ingenua que permitió que grupos que pregonaban la violencia llegaran al poder y desmantelaran o destruyeran la democracia. En ese aspecto, dice claramente esta declaración de principio, los partidos y movimientos marxistas no serán nuevamente admitidos en la vida cívica. Recordemos, 20, 30 años atrás de esta declaración, había ocurrido la ley de defensa de la democracia de Gabriel González Videla, que había sacado de la legalidad al Partido Comunista. Estamos viendo en Guerra Fría la lucha entre el capitalismo y el marxismo soviético, y el capitalismo norteamericano, la Guerra Fría. Entonces, dentro de ese contexto, se plasmó después la Constitución de 1980, el artículo 8, que suprimía, sacaba de la vía cívica a partidos que tengan objetivos totalitarios, que en este caso podría ser el Partido Comunista. Y que posteriormente en la reforma del año 89, cuando se llegó ya a la democracia plena, ese artículo fue borrado de la Constitución. Es una negociación bastante importante que se dio antes de llegar al poder Patricio Aylwin. Hasta hace unos días atrás, un candidato a constituyente por el distrito 11 de Independiente, Henry Boyce, mencionaba en una
en una entrevista en CNN que él estaba por proscribir al Partido Comunista y mencionaba el tema de la ley de la defensa de la democracia de Gabriel González Videla y obviamente el artículo octavo de la Constitución de 1980 y quizá retrocediendo lo que se menciona acá en la Declaración de Principios de 1974. O sea, de alguna manera, lo que se podría decir que es extemporáneo, lo de Henry Boyd por algunas personas, en esta época no era tampoco algo tan fuera de lo que estaba ocurriendo. Se venía saliendo de un régimen donde no solamente el régimen de la Unión Popular tuvo importante participación en el Partido Comunista, pero fue el Partido Socialista el más extremo, podría decirse. Y el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, principalmente es heredero del Partido Socialista, también con cierta cercanía con la juventud del Partido Comunista. Pero la expresión práctica del marxismo era el Partido Comunista más que el socialista. El Partido Socialista reflejaba más las ideas de la Revolución Cubana, que tenían cierta, quizá podría decirse, distancia con el marxismo, con el comunismo soviético. Había un tema doctrinal un poquito distinto, pero que al fin y al cabo eran la expresión para los tiempos, de un totalitarismo, el cual se buscaba proteger a la nueva democracia que se iba a construir. De ello se desprende que Chile no es neutral frente al marxismo. Aquí bien claro y tajante, insisto, dentro del contexto. Se lo impide su concepción del hombre y de la sociedad, fundamentalmente opuesta a la del marxismo. Por tanto, el actual gobierno no teme ni vacila en declararse antimarxista. Con ello, no adopta una postura negativa, porque es el marxismo el que en verdad niega los valores más fundamentales de toda auténtica civilización. En política o en moral, lo mismo que en matemáticas, la negación de una negación encierra una afirmación. Ser antimarxista involucra, pues, afirmar positivamente la libertad y la dignidad de la persona humana. Siempre se destaca la dignidad de la persona humana en esta declaración. Recuerden que acá también está escrito que la persona humana es anterior al Estado y el Estado y la sociedad son entes de relación y accidentales. Punto 6. Una nueva y moderna institucionalidad, tarea para el actual gobierno. Dentro del marco expuesto en el punto anterior, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden ha asumido la misión histórica de dar a Chile una nueva institucionalidad que recoja los profundos cambios que la época contemporánea ha ido produciendo. Solo así será posible dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. Es decir, aquí lo que se está planteando es que este no va a ser un gobierno de transición, de que aquí se iba a empezar a implementar una real revolución, que fue al final lo que fue finalmente lo que realmente hicieron la revolución en Chile fue el régimen militar. Punto capital de esa nueva institucionalidad será la descentralización del poder, tanto en lo funcional como en lo territorial, lo cual permitirá al país avanzar hacia una sociedad tecnificada y de verdadera participación social. Aquí empieza a mencionarse constantemente la palabra técnica, la tecnificación, la técnica, que ahí hay un tema que quizá habría que abordarlo de otro punto de vista, pero es llamativo y lo que podría después derivar a futuro en lo que los gobiernos tecnocráticos. Descentralización funcional. El poder político y poder social. La nueva institucionalidad de hoy que hoy se está creando distinguirá entre el poder político y el poder social, separando claramente sus titulares y su forma de ejercicio. Aquí hay algo de corporativismo, ¿ya? Y quizá alguna mirada hacia el régimen español de Franco, que estaba en esa época en la parte final de su existencia. Recuerden que Francisco Franco, el caudillo, que llega al gobierno español después de la guerra civil en los años 30, fallece el año 75. ¿Ya? Y después viene todo lo que es la apertura española, el destape español, como se le llama.
la Constitución de 1978, etc. Entonces, diferencia acá el poder político y el poder social. Y aquí noto un cierto corporativismo al hablar eh, de la descentralización funcional. ¿Ya? Es como la organización por funciones de la sociedad y no por partidos políticos, podría decirse. El poder político o facultad de decidir en los asuntos de interés general para la nación constituye propiamente la función de gobernar el país. El poder social, en cambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos, transformándose en vehículo de límite a la vez que de enriquecimiento a la acción del poder político. Claramente en ese artículo, en ese párrafo, se está hablando del principio de subsidiariedad, en el cual se engloban este poder social por medio de los de una sociedad intermedia entre el Estado y la persona humana. ¿Ya? Debido a la larga erosión provocada en nuestro país por muchos años de demagogia y a la destrucción sistemática que desde 1970 el marxismo acentuara sobre todos los aspectos de la vida nacional, las Fuerzas Armadas y de Orden en Chile, en cumplimiento de su doctrina clásica y de sus deberes para con la subsistencia de la nacionalidad, tuvieron que asumir el 11 de septiembre la plenitud del poder político. Lo hicieron derribando un gobierno ilegítimo, inmoral y fracasado, y dando cumplimiento así a un amplio sentir nacional que hoy se expresa en el apoyo mayoritario del pueblo para el nuevo régimen. Las Fuerzas Armadas y de Orden no fijan plazo a su gestión de gobierno. Ya lo estaban diciendo en el año 74, no fijan plazo. ¿Por qué no fijan plazo? Veamos por qué. Porque la tarea de reconstruir moral, institucional y materialmente el país, o sea, aquí hay tres objetivos: reconstruir moral, institucional y materialmente el país, requiere de una acción profunda y prolongada. O sea, claramente al sexto mes de llegado al poder, los militares, con todo el grupo de civiles que los rodeaban, venían con una misión revolucionaria. No venían a una transición. No venían a hacer un gobierno administrativo, sino sentar las bases para un nuevo Chile. Quizá con una hoja en blanco. Ojo ahí. En definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. O sea, a ese nivel, cambiar la mentalidad. O sea, acá hay un corte profundo en la evolución político, social y económica del país y la mentalidad de los chilenos. Cambiarla rotundamente. Por un trabajo, y por eso el trabajo iba a ser a largo plazo. ¿Ya? Por lo tanto, acá hay una hoja en blanco. Es cambiar la mentalidad. Punto final aquí y partimos de cero. Llama la atención que mucha gente en la derecha alegaba con la hoja en blanco de Fernando Atria. Pero esto también fue una hoja en blanco. Para bien o para mal, más allá de las opiniones que puede tener uno, aquí está claramente estipulado como declaración de principio que va a haber, en definitiva, resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos. Así, sin tapujos, claro, redactado. No estoy haciendo un juicio de valor. Pero más allá de eso, el actual gobierno, más allá de eso, o sea, imagínate, cambiar la mentalidad de los chilenos, pero más allá de eso, el actual gobierno ha sido categórico para declarar que no pretende limitarse a ser un gobierno de mera administración, que signifique un paréntesis entre dos gobiernos partidistas similares. O, en otras palabras, que no se trata de una tregua de reordenamiento para devolver el poder a los mismos políticos que tanta responsabilidad tuvieron por acción u omisión en la virtual destrucción del país. El gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden aspira a iniciar una nueva etapa en el destino nacional, abriendo el paso a nuevas generaciones de chilenos formadas en una escuela de sanos hábitos cívicos. Se están apostando a las nuevas generaciones, a la nueva generación que van a ir con los nuevos hábitos cívicos, o sea, vienen con otra mentalidad. ¿Ya? O sea, por lo tanto, la expresión jurídica en una constitución de 1980 es una expresión. Y por eso se entiende también la aplicación de un modelo económico absolutamente
distinto a lo que se estaba aplicando y que se aplica casi como un experimento, que no estoy siendo peyorativo con la palabra, que, como es la escuela de Chicago. ¿Ya? Fue realmente la revolución que se trató de hacer por vía de la democracia cristiana, la revolución de libertad, como la revolución con empanada de vino tinto de la Unión Popular. Ninguno de esos dos proyectos desarrollistas, uno de índole social cristiano y otro de índole marxista, fue capaz de hacer la revolución, y la revolución la terminaron haciendo los militares por medio de una fusión gremialista y Chicago. Es decir, una revolución liberal, neoliberal, desde arriba hacia abajo. O sea, se aplica un modelo desde arriba hacia abajo. Entonces se quería cambiar la mentalidad de los chilenos. Y se buscó cambiar la mentalidad de los chilenos. Por lo tanto, el Chile actual es heredero de ese cambio de mentalidad. Es otro Chile. Y este pueblo que emerge de estos 40 años o 46 años de vigencia de un modelo, y donde esa revolución hecha en esos tiempos, es otro pueblo, es otro Chile. No es el Chile de principio del siglo XX ni mitad del siglo XX. Es otra mentalidad. Por eso ese cambio generacional tan importante y lo que se llama como modernización capitalista acelerada de Chile en los últimos 40 años. Y que por lo tanto genera otro tipo de dinámica, otro tipo de demandas sociales, otro tipo y esa demanda y ese nuevo pueblo responde a un modelo implementado por la derecha en Chile. Por lo tanto, esa derecha se tiene que hacer cargo y ser consciente de los cambios que produjo su propio empuje por aplicar una nueva mentalidad, un nuevo modelo económico y una nueva institucionalidad jurídico-política o político-jurídica. Ese nuevo Chile de las clases medias 2.0, hay que hacerse cargo. No hay que esconder el problema debajo de la alfombra, todo lo contrario, debería estar. Esto es fruto de este modelo aplicado. Este Chile individualista, competitivo, consumidor, liberal, progresista, fruto de esto, para bien o para mal, es fruto de esto. No es la consecuencia de una maquinación socialista, marxista, chavista o madurista o lo que fuera. Es propio de las consecuencias de una revolución desde arriba realizada por el régimen militar y plasmada ya en esta declaración de principios de 1974. El que avisa no engaña, dicen por ahí. Aquí se avisó. Y las consecuencias, positivas y negativas, hay que asumirlas. No solamente las positivas, no el crecimiento económico y la supresión de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente el PIB, que es la parte positiva, materialmente hablando, sino también las consecuencias negativas. El sobreendeudamiento, sociedades de consumo, sociedades de masa, individualismo. Hay que hacerse cargo. No obstante que, aunque no fije plazo, la Junta de Gobierno entregará oportunamente el poder político a quienes el pueblo elija a través de un sufragio universal, libre, secreto e informado. Aquí también, 1974 ya se avisaba de que el poder se va a entregar después con un plebiscito. Y así fue el año 88. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán entonces el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne. O sea, van a salir de la política contingente, de dirigir el país, y van a cumplir el rol que le establezca la nueva Constitución. Ahora, ¿cuál fue el rol que les cumplió? Era un rol de garantes de la institucionalidad. Actualmente ese rol no lo tienen. Durante ya el proceso democrático de los últimos 30 años se sacó esa función de garantes de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero sí, la Constitución del 80 originaria establecía que una de sus funciones era garantizar que el país funcionara de acuerdo a cierto marco jurídico. Las Fuerzas Armadas y de Orden asumirán entonces el papel de participación específicamente institucional que la nueva Constitución les asigne, y que será el que debe corresponder a los encargados de velar por la seguridad nacional en el amplio significado de dicha concepción tienen en la época actual. Velar por la seguridad nacional.
Eso respondía en esos tiempos a la doctrina de la seguridad nacional que fue desarrollada principalmente en Estados Unidos, que hablaba del enemigo externo, pero también del enemigo interno. Por lo tanto, la nueva constitución iba a plasmar ese principio de seguridad nacional, dándole atribuciones a las Fuerzas Armadas para garantizar esa institucionalidad del enemigo interno. Lo anterior no significa que las Fuerzas Armadas y de orden vayan a desatenderse de su sucesión gubernativa, observando su desenlace como simples espectadores. No, iban a estar ahí. Muy por el contrario, y como lo expusiera el propio presidente de la Junta de Gobierno, esta considera como parte de su misión el inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar que ya está surgiendo de la realidad de los hechos y que proyectará fecunda y duraderamente hacia el futuro la labor del actual gobierno. De alguna manera querían plasmarlo políticamente hablando, en un movimiento cívico-militar que quizá en los años 80 se plasmó por el movimiento Avanzada Nacional, por ejemplo. No obstante, eso no fue fecundo y esos movimientos, ese movimiento cívico-militar no trajo frutos ya durante los años 90 ni 2000, salvo algunos movimientos pequeños. A integrar ese gran movimiento de unidad nacional que nace superando antigua división y banderas partidistas, la Junta de Gobierno llama a todos los chilenos que deseen ser partícipes de la nueva era de la reconstrucción nacional que abrirá el futuro. En cuanto al poder social, él está llamado a convertirse en el cauce orgánico más importante de expresión ciudadana. Cauce orgánico, la democracia orgánica, que era propia del régimen español. Chile tiene una larga tradición de organización social que se remonta a su origen hispánico. Los cabildos, la comuna autónoma, el sindicalismo laboral y el gremialismo extendido a todo nivel son hitos de un proceso que revela que el pueblo chileno ha estado permanentemente renovando sus formas de organización social, de acuerdo con su evolución histórico-social. Se retrotrae aquí históricamente a la época de los cabildos, a la época colonial, que también lo toma Gabriel Salazar en sus libros cuando fundamenta la democracia de los pueblos, como la llama él en su libro Construcción del Estado en Chile, al origen cabildante propio de la tradición hispánica y que se puede retrotraer hasta la Edad Media española, e incluso hasta Alfonso X el Sabio y las Siete Partidas de la época visigoda, o a finales de la época visigoda, o también previo, en lo que es la península ibérica. De ahí vendía nuestra tradición cabildante. Muy cabildos, concepto cabildo muy repetido este último tiempo en el proceso constituyente que estamos viendo en Chile. Y acá la declaración de principio lo toma como antecedente para fundamentar ese poder social que es en realidad un corporativismo antiestatal que desconfía del Estado de raigambre católica y por lo mismo hispánica. Es imperioso restituir a los municipios el papel trascendental e insustituible que les corresponde como vehículo de organización social, devolviéndole su carácter de entidad vecinal al servicio de la familia y del hombre, incompatible por tanto con la politización a la cual se los ha arrastrado. Aquí está la fundamentación de lo que vendría a ser la municipalización posterior, y también el tema de la municipalización de la salud y también de la educación, que después fue desmunicipalizada durante el gobierno de Michelle Bachelet II. Para perfeccionar y desarrollar un legítimo poder social es necesario asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Aquí está la profunda desconfianza a la política como actividad, pero principalmente a los partidos políticos. Yo aquí veo más que nada una desconfianza a los partidos políticos como forma de expresión, de expresión de la política profesional. Aquí, y esa despolitización también se habla dentro de la izquierda de que el neoliberalismo que se implementó en Chile buscaba esencialmente despolitizar la sociedad y que darle espacios de participación a la ciudadanía.
Esa despolitización buscaba darle preponderancia a la economía como solución a los problemas sociales y no a la participación política, a la deliberación pública que tenía una tradición profunda que viene desde la época de los cabildos coloniales. Entonces, esa despolitización quizá se hacía hincapié a sacar a los partidos políticos, más que a la despolitización, más que a sacar a la política como actividad humana. Pero ojo ahí, vamos a leer lo que quiere decir con esto. Particular importancia dentro de estas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles. Así como el principio de subsidiariedad ya anunciado exige que dichas entidades se desenvuelvan con autonomía dentro de sus fines específicos, sin que el Estado absorba su control, tampoco puede admitirse que sus objetivos sean distorsionados por una instrumentación partidista de ellos o de sus directivas. Insisto, acá habla de proteger a la sociedad civil, principalmente los gremios de empresariales, laborales, profesionales y estudiantiles, de la influencia partidista, de la partidocracia, o sea, el régimen de partidos políticos, más que la política en sí como actividad propiamente humana. Hay dos cosas distintas. Puede haber una política no partidista, que podría ser el corporativismo, que desconfía de la democracia representativa de partidos políticos. Quedará por tanto expresamente prohibida toda intervención partidista, nuevamente, directa o indirecta, en la generación o actividad de las directivas gremiales, cualquiera que sea su naturaleza. Resulta vital comprender que en la mencionada despolitización, aquí habla de despolitización, como asociación al concepto de eliminar la influencia de los partidos políticos en la sociedad civil, es el único camino posible para que los gremios y demás organizaciones intermedias sean auténticos vínculos de participación social, cumpliendo así con un anhelo que puede ser señalado como un verdadero signo de nuestro tiempo. O sea, aquí el corporativismo que desconfía de los partidos políticos está claro. Ahora, ojo, hay dos tipos de corporativismo: un corporativismo de Estado y un corporativismo antiestatal. Y este es antiestatal, porque busca proteger a la sociedad civil mediante el principio de subsidiariedad del Estado, pero también busca proteger a la sociedad civil de la política por medio de los partidos políticos. Es decir, una democracia funcional, pero desconfiada del Estado. No sé si me explico. Así que hay que tener ojo ahí, que no es el corporativismo de Estado que, por ejemplo, pregonaban los nacionalistas chilenos de principios del siglo XX. Este es un corporativismo antiestatal y que por lo tanto se empalma de manera muy coherente con lo que vendría a ser el neoliberalismo en lo económico de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, que es esencialmente antiestatal. Entonces tenemos una visión política organizacional por medio del énfasis en la sociedad civil y los gremios, que vendría a ser el gremialismo, que es la fuente de lo que es la Unión Demócrata Independiente, la UDI, que es un catolicismo corporativista antiestatal que se complementa casi perfecto con la visión antiestatal neoliberal de los Chicago Boys, que fueron a estudiar a Chicago y trajeron la escuela de Chicago neoliberal de Milton Friedman, ¿ya? Que es desconfiada del Estado. Por eso congenian esas dos visiones, a pesar de que no tienen la misma fuente filosófica matriz. Uno es liberalismo, el neoliberal es una actualización del liberalismo clásico, que es fundamentado en la filosofía liberal, y el otro, el gremialismo, viene fundamentado en el gremialismo y principalmente el corporativismo antiestatal católico en la doctrina social de la Iglesia. Y en la Rerum Novarum y en la Quadragesima, las dos encíclicas que pregonan el tema social y después una alternativa al marxismo y al capitalismo en la primera mitad del siglo XX. Sigo. No se puede hablar de participación social
Si las entidades llamadas a canalizarla, en lugar de ser portadoras del pensamiento genuino de del pueblo organizado, se transforman en dóciles voceros de las instrucciones de algún partido político, las que frecuentemente están además inspiradas en los menguados intereses electorales de este. Iguales exigencias se aplican respecto de los municipios, o sea, despolitizar los municipios y la sociedad civil, ¿ya? De los partidos políticos. Y una crítica también a la democracia representativa de partidos políticos. Insisto, acá hay un corporativismo católico antiestatal, no de Estado. Asimismo, es menester dar paso en Chile a un nuevo sentido del gremio. Como entidad llamada a agrupar a personas ligadas por actividades e intereses comunes, el gremio ha tenido y tiene en la defensa de sus agremiados su más primaria razón de ser. Pero sin desconocer esta realidad natural y legítima, ella debe complementarse con dos nociones que tradicionalmente estuvieron desatendidas dentro de la vida gremial chilena y que recién en los últimos años han empezado a adquirir vigencia. Por una parte, la función reivindicativa del gremio debe ser ejercida con responsabilidad y solidaridad, comprendido que al Estado corresponde armonizar los explicables anhelos de cada sector con el interés nacional. Todo ello dentro de las posibilidades reales de nuestra economía. O sea, la actitud reivindicativa del gremio debe ser llevada con responsabilidad y solidaridad. La palabra solidaridad es una palabra que es propia de la mentalidad cristiano-católica de la doctrina social de la Iglesia, el concepto de solidaridad. Y que esas reivindicaciones deben ser congeniadas con el interés nacional, el cual busca y pregona el Estado. Por otro lado, la función reivindicativa no puede agotar la tarea gremial. O sea, la función reivindicativa debe ser ejecutada de manera responsable y solidaria. O sea, en otras palabras, no pueden transformarse en grupos de... Son un grupo de interés que se transforman en grupos de presión. O sea, debe haber un paso ahí previo que evite que se transformen en grupos de presión, que busquen su propio beneficio sin solidaridad con respecto al interés nacional, estos gremios. Y a su vez, la función reivindicativa no puede ser solamente esa la función de los gremios, reivindicar derechos o beneficios para los miembros de esos gremios. En una sociedad moderna, los gremios están llamados a convertirse en conductos de un valioso aporte técnico, vuelve la palabra técnica acá, para ilustrar la decisión política o de gobierno. No en vano los gremios reúnen a personas que desempeñan y por ende conocen especializadamente una misma función. En un mundo en que los problemas son cada vez de índole más técnica y menos ideológica, la función cooperadora en lo técnico aparece como una nueva y ancha perspectiva para el gremialismo chileno. Es decir, el gremialismo no solamente como una entidad que busca reivindicar derechos o beneficios para los miembros de ese gremio, sino que también sea una entidad colaboradora y asesora técnica a la política. Porque son gremios que tienen una alta especialización en el gremio que corresponda. Estudiantiles, profesionales, industriales, de trabajadores, lo que fuera. Sea una función solidaria y también proactiva en pos de asesoría, no solamente reivindicar derechos en una función casi egoísta y sectaria, sino que de, como dice acá, solidaridad con la nación. Será misión de la nueva institucionalidad consagrar los mecanismos adecuados para contemplar este poder social dentro de nuestra vida cívica, evitando que él encuentre en la presión o en situaciones de hecho su única forma posible de manifestarse. Es decir, buscar que los gremios se puedan expresar institucionalmente y no solamente por medio de la presión en la calle, por ejemplo, sino que existan espacios de participación de estos gremios. La consolidación e institucionalización de un auténtico poder social como el descrito ha de considerarse como el medio más eficaz para construir en Chile una sociedad tecnificada en que la palabra de los que saben prevalezca por sobre las consignas, y de una sociedad de verdadera participación en que la voz del pueblo organizado emerja sin desfiguraciones partidistas y sin mezquindades que la empobrezcan.
Nuestra democracia será entonces orgánica, social y de participación. Democracia orgánica. La democracia orgánica es un concepto esencialmente del régimen español franquista. Descentralización territorial. Regionalización del país. Corolario indiscutible de los principios analizados debe ser una descentralización territorial que trascienda el marco de lo meramente administrativo. El actual gobierno de la República está ya abocado a la configuración de verdaderas zonas geográficas que reemplacen la artificial y anacrónica división político-administrativa de las provincias y departamentos que hoy nos rige, para una regionalización adecuada a la realidad chilena contemporánea. Cada región deberá estructurarse considerando los factores humanos, de seguridad, geográficos, productivos, de infraestructura, etc., a fin de dotar a las diferentes zonas de un grado de amplia iniciativa y razonable autonomía en el desarrollo económico y social de la región. Las agrupaciones multigremiales que ya existen en la mayoría de las zonas del país deben mirarse como una base importante que facilita la aplicación al plano regional o territorial de los mismos conceptos de participación social y tecnificación del país, complementando en forma interrelacionada el papel que en igual tarea compete a los gremios en cuanto tales desde el ángulo propio y estrictamente funcional. Esta parte de la regionalización hay un estudio súper interesante publicado por Flaxo, creo, en el año 1975, sobre la regionalización del país, que se estaba empezando a aplicar, y la visión geopolítica de la regionalización del país, y que fue una expresión palpable de una visión militar, y podría decirse que fue lo realmente el aporte realmente específico militar del gobierno militar fue la regionalización y su visión geopolítica. Porque la aplicación económica fue, la expresión económica del régimen militar fue de un grupo de economistas civiles, apoyados principalmente por la Armada de Chile. La nueva institucionalidad fue también por otros civiles, asociados principalmente al gremialismo, a Jaime Guzmán. Y así, y la otra gran reforma político-administrativa fue la regionalización, y eso fue un aporte eminentemente del mundo militar, en específico del ejército, y una visión geopolítica. Eso hay que destacarlo, y está ese estudio Flaxo muy interesante, donde hace un desglose de ese trabajo de regionalización y cómo se fueron plasmando principios geopolíticos en esa nueva organización política de Chile, político-territorial de Chile. Así que en ese aspecto, esa regionalización que estuvo principalmente en manos a cargo del general, en ese momento coronel, Julio Canesa, fue un real aporte de la escuela geopolítica chilena, plasmada principalmente en el ejército de Chile, en esta revolución que se estaba realizando de las mentalidades institucional, política, económica del Chile de la época. Luego de eso, el punto 7 se refiere a un desarrollo económico acelerado, un efectivo progreso social y una escala de valores morales que los jerarquice respecto del hombre, metas indisolubles de la reconstrucción nacional. Ese es el siguiente punto, lo voy a seguir viendo en un próximo video, porque ya llevamos 43 minutos. Así que voy a parar acá. Como les decía, vamos a seguir viendo como principios estructurantes de esta declaración en la parte 3, referida a la inspiración nacionalista, realista y práctica del gobierno militar, el desarrollo económico acelerado como objetivo, y después vendría Chile, un nacionalismo que mira hacia la universalidad, y terminamos con la familia, la mujer y la juventud, pilares de la reconstrucción nacional. Así que eso va a quedar para el próximo video. Les agradezco que los que estén viendo, espero que sirva para la reflexión, para entender un poco el Chile que nos toca vivir, las bases fundamentales, los pilares y los principios que sustentaron esta revolución desde arriba, que más allá del juicio valórico, que juicio moral que pueda tener cada uno, bueno, malo, lo que fuera,
históricamente fue lo que el gobierno militar aplicó en Chile durante los 17 años que duró el régimen. Y que ya se estipulaba a 6 meses de haber llegado al poder este marco eh, que plasmaba de alguna forma las visiones más representativas de la oposición a la unidad popular, como son tradicionalismo, hispanismo, conservadurismo, liberalismo, socialcristianismo y nacionalismo. Otra cosa es cómo se fue aplicando en la práctica y cómo fueron triunfando en el tiempo, durante este régimen, principalmente las visiones gremialistas y las visiones neoliberales de Chicago. Les agradezco que hayan estado ahí. Nos vemos para la próxima, donde vamos a terminar de analizar esta declaración de principios. Que estén súper bien, nos vemos. Chao, chao.